1813, el segundo Congreso General integrado por 1000 diputados designó cónsules por un año a Fulgencio Yegros y al doctor Francia. ¿Pero qué sabemos del doctor? Nació en 1766. De niño, estudió en el Colegio Real y Seminario San Carlos de Asunción, donde aprendió a leer y a escribir, un poco de matemáticas y latín. A los 15 años, su padre lo envió a Córdoba para que fuera a la universidad y se convirtiera en sacerdote. Al principio, se hospedó en el internado Montserrat, hasta que fue expulsado por negarse a obedecer las reglas y castigos que le eran impuestos. Tiempo después, se graduó de la universidad obteniendo títulos de filosofía y teología. Y fue en esos años que descubrió las lecturas prohibidas de filósofos y enciclopedistas franceses. Además de ser muy inteligente, era ambicioso. En ocasiones, discutía con sus compañeros y los amenazaba con un pequeño puñal del cual nunca se desprendía. El mismo puñal con el que escribió su nombre en uno de los pupitres de la Universidad de Córdoba, reemplazando su apellido original por Francia. Cuando regresó a su provincia, muy capacitado para la época, hablaba latín y francés. Además de tener conocimientos de geografía, historia, ciencias naturales y derecho, empezó a dictar cátedras en el Colegio San Carlos, para luego dedicarse a ser uno de los mejores abogados de la época. Posteriormente, ocupó varios cargos políticos en la sociedad, hasta 1809, donde fue electo alcalde ordinario de primer voto y diputado interino del Real Consulado. Ahí empezó a mostrar las primeras señales de sus ideas independentistas, diciendo en ocasiones que la provincia del Paraguay no debía obedecer al gobierno español, y haciendo todo lo posible para no vincularse con porteñistas. También durante la Revolución de Independencia, cuando los oficiales Ignacio Iturbe y Pedro Juan Caballero tomaron el cuartel general, la conducción del golpe cayó sobre él, y existen documentos que los indican como uno de los artífices de la gesta. Ahora que sabemos más sobre el cónsul Francia, veamos qué pasó con él. El primer año del consulado pasó sin mayores problemas, y a pesar de que no existían diferencias entre ambos cónsules, en los últimos meses, Francia asumió el poder casi por completo. Al cumplirse el plazo, el 3 de octubre de 1814, Asunción se llenó de rumores y vio llegar a más de 1000 diputados para un nuevo Congreso General. En su discurso de inauguración, el doctor propuso la formación de un gobierno personal, alegando una mejor defensa de la independencia nacional. La idea inmediatamente obtuvo detractores. Algunos preferían la continuidad del consulado y otros propusieron a Yegros para asumir el poder. Pero fue Mariano Molas, el mismo que en 1811 propuso la creación de una junta gubernativa y que esta vez propuso al doctor Francia como dictador. La discusión fue larga, pero cuando las tropas que obedecían al doctor se desplegaron de manera sospechosa, con el pretexto de rendir honores y con la mayoría de los votos campesinos a su favor, fue nombrado dictador supremo de la República por un periodo de 5 años, siendo autorizado a constituir el Tribunal Supremo y ser juez mientras dure su mandato. En las semanas siguientes, las protestas por la exclusión de Yegros terminaron desatando una serie de muertes que al cabo de 2 meses terminarían otorgándole el control total del ejército. Cabe resaltar que muy pocas personas conocían en aquel momento el verdadero significado de la palabra dictadura. Quizá nadie fuera de Asunción. En sus primeros años, puso en marcha su plan de defensa de la independencia nacional, impulsando medidas políticas y económicas. Primero, reiteró la prohibición de sacar oro y plata del país. Estableció impuestos del 8% a todos los productos que venían del exterior. En ese momento, Buenos Aires invitó al Paraguay a un congreso de provincias a realizarse en Tucumán. El Paraguay no respondió. Los religiosos paraguayos cortaron toda comunicación con la Iglesia Católica por orden del dictador y se convirtieron en funcionarios públicos. Luego de conflictos con Artigas y tras una nueva invitación de Buenos Aires, en 1816 convocó a un congreso extraordinario antes de terminar su periodo, donde fue nombrado dictador perpetuo de la República del Paraguay. Esto significaba que gobernaría hasta su muerte. Mariano Molas, quien lo había propuesto como dictador hacía solo 2 años, se opuso rotundamente a la dictadura perpetua, por lo que Caraiguazú, como ya conocían al doctor en esos años, ordenó su inmediata prisión. El objetivo del Supremo era muy claro: preservar la independencia ante cualquier amenaza. Porteñistas, rioplatenses, orientales, portugueses del Brasil y españolistas intentaron presionar al país aislándolo, pero la respuesta del dictador fue cerrar los puertos y fronteras. El Paraguay quedó encerrado. No entraban ni salían personas, alimentos, periódicos, libros, cartas o productos sin su autorización. Quitó tierras a los latifundistas para entregárselas a los campesinos. Hizo la educación primaria obligatoria y construyó las primeras fortalezas para la defensa nacional. A causa de estas medidas, la forma de vida de la población empezó a cambiar y, obligados por la necesidad a sustentarse solos, generaron un enorme desarrollo de industrias nacionales. 1820, un año marcado en la historia del Paraguay por 2 razones. Primero, porque Gervasio Artigas se presentó en la frontera pidiendo asilo y el dictador se lo concedió, siendo la primera vez en la historia de América Latina que se conoce la figura del asilo político. Y segundo, conspiraciones para acabar con la vida de Francia, lideradas por sus ex compañeros independentistas cansados de su régimen y vinculados a rioplatenses, fueron descubiertas, terminando después de un año de interrogatorios y torturas en el suicidio del prócer Pedro Juan Caballero en prisión y el fusilamiento del libertario Fulgencio Yegros y otros condenados bajo un naranjo en las afueras del Cabildo. Ignacio Iturbe, por su parte, fue prisionero por 15 años hasta que fue fusilado por orden del Supremo en 1837. En sus últimos años, se dedicó a fortalecer las estancias de la patria, antiguas tierras de españoles, ahora propiedad del Estado, en las que se desarrollaba la ganadería para el beneficio de las familias más necesitadas. Creó más de 2000 cargos públicos y se obsesionó con la protección de los bienes del Estado. El 24 de agosto de 1840 decidió no respetar un reposo médico y salió a realizar su cabalgata habitual, pero ese día fue
fue diferente. No vestía su clásica capa negra, tenía puesto un poncho rojo. Esa noche se registró un incendio en la casa de gobierno, el cual hizo sospechar a algunos que el doctor quemó documentos que podrían incriminarlo en el futuro, pero no pasaron de ser rumores. Después de esa noche, dejaría de atender asuntos de gobierno ya afectado por su enfermedad. Pasó sus últimas horas en compañía de su médico Estigarribia, su secretario Policarpo Patiño y dos supuestas hijas a las que heredó sus bienes, pero nunca reconoció. Falleció el 20 de septiembre de 1840, luego de haber hecho posible la consolidación de la independencia paraguaya, la cual no hubiera subsistido a las turbulencias políticas de aquel continente sin las decisiones y determinaciones del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, el héroe civil más grande de América.